Hola, buenas tardes, chicos. Ay, a full. Yo acabo de venir de imprimir lo último que había de seguridad e higiene. Y por eso que le puse ahí porque hice uno más sí, estaba, en la editorial estaba hecho lo de lo de primeros auxilios, y me sobró uno. Así que el que le haga falta, que me diga y lo viene a buscar. Listo. ¿Qué pasó? Ah, esto es lo que quería. Profe, me parece que no se lo escucha. Sí, a mí también me pareció. No se lo escucha. A ver, yo me comunico con él. ¿A qué? No, no. ¿Alguien lo escucha?
Bueno, ok. Alejandro, vos podés estar en la clase. Si empieza la clase de inglés a las 20:30. No, pero tiene el sonido. El sonido. Hola, ahora sí. Vamos, Ahora sí, por favor. profe. Muy bien, muy bien. No, Bueno, por favor, tantas páginas no costó. me puede pasar. Bueno, no, sí. Es que cambió Google dos cositas. Ahora dura 1 hora, así que volvemos a entrar al mismo link cuando esto se corte, en 50 y pico de minutos. Esto se corta, pero volvemos a entrar al mismo link cuando se corte. Eso por un lado. No, que presente si esto no. A ver, Fernando, no, esto es fuera de todo registro, esto es totalmente ilegal, casi les diría. No, son 4 clases que nada, se nos ocurrió hablando con Cristina para darles una base de logística. No, por favor, no tiene nada que agradecerme, es un placer dar clases, así que es mi colaboración para con todos, digamos, es mi granito de arena, mi aporte general. No hace falta que me tengan que pagar ni nada, si me quieren regalar después 2 pasajes a Europa, está todo bien. Había un compañero de ustedes que vendía viajes, creo que era Monzón, Monzón. pero no está. Buenas tardes, Lucas. No, bueno, les cuento un poco cuál es la idea en estas 4 clases. Vamos a ver un poco de lo básico de distribución. Vamos a correr bastante, hay bastante información para darles. Digamos, lo dividí en 4 grupos. Hoy vamos a ver, digamos, la base de lo que es distribución y vamos a hablar de depósitos. En la próxima clase nos toca, la próxima clase va a ser un poco pesadita, vamos a hablar de centros de distribución y después vamos a hablar de todos conceptos matemáticos. Yo sé que muchos de ustedes odian estadística, odian la matemática, pero nada, es necesario. ¿Por qué? Y porque vamos a tener que ver formas de calcular lotes de reposición, no quiero adelantar mucho, y les voy a presentar a un señor que les va a solucionar la vida siempre, siempre, tal vez muchos los conozcan, me refiero al señor Pareto, no es matemático, una persona muy inteligente de hace 2 siglos atrás, que nos cambió la vida a todos, generando la teoría del 80-20 o 70-20-10. Así que nada, vamos a ver un poco de matemática. Clase 3 va a ser técnicas de distribución. Básicamente vamos a hablar de push y pull, que son las 2 técnicas básicas de distribución. Y la última clase es KPI, o sea, la medición de indicadores, tema fundamental para logística en general, y ruteo. Vamos a ver lo básico de ruteo. Con el tema del ruteo, sí quiero contarles, vamos a ver lo básico de ruteo. ¿Por qué? Porque ruteo hoy se hace sí o sí con un sistema. ¿Sí? La cantidad de variables que hay que manejar en ruteo es imposible hacerlo manual. De hecho, inclusive los sistemas no pueden contemplar todas las variables. Pero bueno, está bueno que tengan el conocimiento básico y lo básico de ruteo. No esperen grandes técnicas de ruteo, sino las más básicas, digamos, de cómo organizar un ruteo, ¿sí?
Yo les compartí ya el primer apunte. Los apuntes tienen un poquito más de información, no son exactamente iguales de lo que voy a dar en la clase. Hice un resumen y después más o menos armé, digamos, es un Frankenstein lo que estoy armando. Piensen que yo tengo que dar clases 4 meses y de eso saqué lo esencial y lo puse en 4. Entonces, los apuntes, había algunas cosas que me parecían interesantes. Nada, tienen información adicional para que lean, es muy poco. No se preocupen si ven algo en el apunte que yo no estoy diciendo, no hay ningún problema. Como siempre, nada, la idea es que esto sea lo más interactivo posible. Van a tener que pensar un poquito. Distribución implica, por lo menos desde mi punto de vista, cambiar bastante la cabeza de lo que es distribución, ¿sí? Normalmente cuando pensamos en distribución, o en general, cuando se piensa en distribución, se piensa solamente en llevar producto de un depósito a un cliente o de un depósito a un centro de distribución y de ahí hacia los clientes. Si nos quedamos con eso de distribución, estamos viendo el 10% de distribución. Distribución implica un concepto muchísimo más amplio para que se dé esa última parte. O sea, si vamos a hablar de distribución, primero tenemos que saber un montón de cosas o necesitamos tener claro un montón de cosas, que es cuándo nos entregan el producto a nosotros, cuáles son los tiempos de entrega que se les prometieron a los clientes, a qué costo vamos a entregar, en qué plazas vamos a entregar, cómo lo vamos a entregar, cuándo lo vamos a entregar. Digamos, hay todo un antes y un durante la distribución que nos obliga a pensar mucho más allá del hecho en sí de enviar un producto, ¿sí? Para hablar de distribución vamos a tener que ver algunas cosas que tienen que ver con, o tendríamos que ver algunas cosas que tienen que ver con producción, cómo se produce, tiempos de producción y demás. No lo vamos a hacer acá, lo vamos a nombrar muy por arriba, pero van a darse cuenta, hoy vamos a empezar a ver eso, que la distribución no es solamente el hecho de tengo un producto terminado en el depósito y se lo llevo al cliente, ¿sí? Eso es tener un pensamiento muy sesgado de lo que es la distribución. La distribución es algo mucho más importante. Vamos a ver por qué cosas implica la distribución y qué deberíamos tener en cuenta o qué se nos tendría que aparecer en la cabeza cuando pensamos en distribución, ¿sí? O sea, no solo tendríamos que estar pensando en la entrega, sino tendríamos que estar pensando en un montón de cosas que tienen que suceder antes para que podamos hacer esta entrega, ¿sí? Así que, si les parece, empiezo compartiendo el apunte, ¿sí? ¿Qué es distribución? Bueno, esto que les comentaba. Hablamos del concepto de repartir, de acercar algún producto al consumidor final. Esta idea ha quedado obsoleta y hablar de distribución debemos pensar mucho más lejos aún. Que es, desde el diccionario, actividad por la cual llega a un consumidor. La distribución de la mercadería a los supermercados se hizo a tiempo. Es la ubicación de distintas partes de un lugar, la distribución de las habitaciones en función de la vida de la familia. La planificación del transporte tiene un componente estratégico y lo podemos ver en 2 niveles, a nivel país, a nivel macroeconómico y a nivel empresas. Algo que quiero contarles primero de la distribución es para que tengan una noción de lo importante que es la distribución, ¿sí? Que es a nivel macroeconómico, o sea, a nivel país, es un sistema de transporte, afecta en forma directa los costos de los productos y bienes de la economía del país, puede producir de riqueza generando un costo adicional, que es lo que queda en el camino, e impacta negativamente en la rentabilidad. Cada vez que hablemos de distribución, tenemos que tener asociado en la cabeza la palabra costo, ¿sí? Distribuir implica un costo, nos guste o no nos guste. Cuanto más ineficiente sea esa distribución, más caro es el producto o menos es el margen de ganancia. ¿Por qué? Les explico un poco esto. Cuando se fija el precio de un producto, esto
lo van a ver más adelante cuando vean administración de inventario y costos, y compras, perdón. Uno tiene un precio, o la empresa fija el precio, o sea, supongamos que el producto sale 10 pesos fabricarlo, más 2 pesos distribuirlo, la empresa fija el precio en 15 pesos, digamos, para quedarse con un margen de rentabilidad importante. Ahora, esos 12 pesos que sale el producto, digamos, yo lo puedo ir manejando a través de la fabricación, puedo hacer fabricaciones más grandes y bajarlo y demás, pero cuando yo lo tengo que distribuir, el precio está fijado. Entonces, si yo tengo una distribución ineficiente, ¿a qué me refiero? Entrego el producto equivocado, tengo que hacer 2 viajes, tengo que hacer 3 viajes, lo que fuese. Ese producto ya tiene un precio fijado, ya al cliente se le dijo que iba a pagar 15. Entonces, si en vez de gastar 2 en distribuirlo, yo gasto 3 o gasto 4, no va a cambiar el precio. Lo que va a hacer es bajar la rentabilidad. Entonces, la distribución tiene una asociación muy directa a lo que es el costo o a la ganancia del producto. ¿Hasta acá se entendió? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Seguimos adelante. Entonces, a nivel empresa microeconómico, determina la rentabilidad bruta de la empresa y afecta el costo de la comercialización de los productos. A nivel país, la logística, sí, me va a decir cuán competitivo es la fabricación de mi producto. Hace muchos años en Estados Unidos se calcula el costo logístico total a nivel país. ¿Cómo se hace eso? Es el costo logístico dividido el Producto Bruto Nacional. ¿Qué es el Producto Bruto? Bueno, es todo lo que produce el país, ¿sí? Nuestro país produce tantos millones de dólares en mercadería. Esa mercadería tiene un costo distribuirla, tanto internamente como enviarla al exterior. Cuanto más caro, ¿sí?, sea nuestro costo logístico como país, menos competitivos vamos a ser en el mundo, ¿sí? Cuanto más caro nos cueste enviarnos productos al exterior o, ¿sí?, moverlos internamente, bueno, eso va a marcar, ¿sí?, qué tan competitivos somos como exportadores o como productores y qué tan caro es nuestro mercado. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Hay 3 productos, ¿sí?, yo siempre uso este ejemplo porque me parece de lo más gráfico, que valen lo mismo, ¿sí? Prácticamente. Hay ciertas variaciones, pero hay 3 productos que valen lo mismo y son 3 productos totalmente distintos. ¿A qué me refiero? Al litro de agua mineral, al litro de leche y al litro de nafta, ¿sí? Si hacemos los costos, si vemos un litro de leche, más o menos está en los 100, 120 pesos. Si es en cartón puede ser un poco más caro. Un litro de nafta, obviamente, si no pensamos en una nafta premium, está más o menos eso. Y un agua mineral, digamos, si uno la compra en el kiosco, la de medio litro está 50, 60 pesos, la de litro está 100 pesos. Hacer un litro de combustible lleva un proceso extremadamente largo. ¿Por qué? Porque se requiere excavaciones, se requiere hacer un pozo petrolero, hay que refinarlo y demás. Hacer, ¿sí?, o generar un litro de leche lleva una serie de días o una inversión de tener un tambo, las vacas, extraer, procesar, y hacer un litro de agua es extraerla, filtrarla, embotellarla y enviarla. ¿Por qué los 3 valen lo mismo? Bueno, básicamente porque las productoras de agua están en el noroeste del país. Y traer el agua hasta Buenos Aires es carísimo, ¿sí? El agua en sí no tiene un costo muy grande, ¿sí? No tiene un costo de producción el agua. Y sin embargo, termina saliendo lo mismo que la leche o que el petróleo, ¿sí? Como para que se den una idea. Uno de los factores, no es el único, que influye en todo esto, es el costo logístico, ¿sí? Traer agua embotellada desde Mendoza o desde Córdoba, que son donde están las principales
embotelladoras hasta Buenos Aires, es mucho más caro que producir leche en Santa Fe y traerla a Buenos Aires. ¿Se entiende hasta acá? ¿Preguntas, dudas? Acá los quiero escuchar un poco a ustedes. No, que el agua está más caro todavía, profe. El Bueno, de 750 centímetros cúbicos está a 80 pesos la marca Manado, después de ahí va a 200 pesos. bien, O sea, más caro que la leche está el agua. bien, bien. Es lógico que esté, digamos, es un costo lógico. A ver, si uno lo piensa, agua que sacan de un manantial, la ponen en una botella y la envían. ¿Les parece que tendría que valer lo mismo que un litro de combustible? Está bien, el combustible tiene cierto subsidio, pero más allá de eso, ¿les parece lógico? Pues no. Y no es lógico, porque tampoco para extraer la leche hay que esperar 4 años que se críe el ternero y que se convierta en, digamos, en vaca, toro, ¿no es cierto? Y hay que mantener la vaca. Exactamente. Y para que produzca leche tiene que comer la vaca, porque no es apretar una teta y que salga la leche Bien. en sí. Eso Bien, tiene un costo. totalmente. Cebada, maíz, no sé, todo lo otro que come El la animal. vacuna para que sea una leche Exactamente. buena. Más el proceso de después de Más el filtrado, de proceso después de esterilización de la enviarla, leche. lo cierto, del tambo a los caminos donde dejan los termos Serenísimas, Sancor, y que los van y los retienen en las 4 de la mañana. Y de ahí para la planta procesadora, y de ahí va todo un proceso. Nada que ver con lo que es, que sería muy casi parecido o un poco más la nafta. Y Bien. el agua, en cambio, es extraer digamos, de las urgentes que tiene tanto de la montaña y es extraerle y hacer el proceso de embotellamiento. Tal cual. Y hay que ver si Eso sí, desde Tunuyán hasta acá, hasta Buenos Aires, las plantas, y acá las distribuidoras. Sí, Fernando, perdón, no se te escuchó, decime. No, de que el agua, o puede ser que las traen del norte, pero también puede ser que las extraen de acá y las purifican. ¿No? O sea, Sí, pero digamos, estamos como comparando un agua mineral, sí, buena, digamos, como para más o menos equilibrar, pero digo, lo importante de esto es que se den una idea. A ver, nuestro país tiene un grave problema de logística o de distribución. ¿Por qué? Porque las rutas no están en las mejores condiciones, porque no se aprovecha el ferrocarril, porque hay insumos que son muy caros. Digamos, siempre que hablamos de costos de distribución, no piensen solamente en la mano de obra, no piensen en camioneros, ¿sí? No quiero que a nadie se le dibuje solamente la cabeza de Moyano en la cabeza. El costo logístico de distribución tiene que ver con muchos otros factores aparte del sueldo del camionero, ¿sí? Pero eso, digamos, yo siempre planteo este ejemplo como para que se den una idea de lo que puede llegar a afectar la logística o la mala logística o la mala distribución, ¿sí? A equiparar 3 productos que en el resto del mundo tienen valores totalmente disímiles, ¿sí? A ver, sin caer en, no sé, en Venezuela, evidentemente el combustible va a ser más barato todavía porque es un gran productor de combustible, eso desde ya. Y tal vez en Uruguay, digamos que tiene una industria láctea muy importante, tal vez la leche también, pero digo, yo siempre presento estos 3 casos para eso, para que se den cuenta cómo desde lo que va a ser su función, su trabajo, nuestro trabajo, uno puede impactar, ¿sí? Y lograr que 3 cosas que no deberían valer lo mismo terminen valiendo lo mismo, ¿sí? Esto es lo que me interesa plantear con esto, es este índice de competitividad que me parece algo bastante importante y que además todos los países adoptaron para tener una idea de cuánto les cuesta, cuánto es lo que hay que invertir, ¿sí? Para enviar nuestro producto hacia su destino final. Obviamente esto va a cambiar según qué parte del país sea, según qué tipo de producto sea y demás, ¿sí? Sigamos un poco más. Aguárdenme, que acá estamos. Bien. Entonces,
No sé por qué me vuelve acá. ¿Vieron cambiar? La diapositiva cambió, ¿no? Sí. Bien. A ver, les presento los números del 2011. ¿Sí? Estados Unidos normalmente, digamos, este índice, ¿sí? O sea, a Estados Unidos mover su Producto Bruto Interno le cuesta un 9%. Brasil está entre un 13 y un 15 y Argentina está del 16 al 20%. Esto estamos hablando del año 2011, esa estadística. Me tomé recién el trabajo de entrar a ver este índice y ver cuánto está en el 2022. Hagan sus apuestas. ¿Cuánto creen que está este índice anual en nuestro país hoy? Hoy. Sí. Y Bueno, un 60%. te quedaste corta. En el último año estamos hablando de un 93,49%. O sea, prácticamente me sale lo mismo producir que distribuirlo en este momento debido a los costos de transporte. Acá les puse algunos ejemplos. El flete al puerto de Rosario equivale al 53% del costo de una hectárea de maíz en Salta. Los insumos necesarios para packaging en la zona cuyana son 35% más caro que en Buenos Aires. La exportación de limones tucumanos, el 20% de la ganancia es el costo. El transporte equivale al 32% del costo de la hectárea de soja cultivada en Salta. Un sistema ferroviario eficiente e integrado podría disminuir los costos entre un 15 y un 20%. ¿Sí? Para todos los que van a trabajar con transporte, y esto se usa, es un índice que se toma a nivel mundial. Por favor, no dejen de seguir nunca la página de CEDOL. CEDOL construye, perdón, juntamente con la UTN, este índice, ¿sí? Que es un poco como el índice inflacionario de la logística, y que muchas empresas, por ejemplo, lo usan para discutir los aumentos con los transportes, por ejemplo. Según el índice CEDOL, le dan o no los aumentos o le confieren o no. Por eso les digo que es importante, y además es importante para tener una idea de cuáles son los costos en nuestro país. Fíjense, en el 2017 estábamos por un 24% anual los costos, ¿sí? ¿Qué pasa con el sistema logístico a nivel mundial? Bueno, en este momento, particularmente después de la pandemia, hay una crisis muy importante del sistema logístico. El sistema logístico a nivel mundial todavía no se recuperó del golpe de la pandemia. ¿Qué significa? ¿Qué pasó? Bueno, estuvo frenado durante algún tiempo y cuando tuvo que reactivar la marcha estaba sobrepasado. Esto ha llevado que los costos de transporte, algo que no había pasado nunca, por lo menos en los últimos 30, 50 años, se cuadruplicaran en menos de 2 años, que haya mucha escasez de transporte, que se haya perdido un montón de transporte. El transporte aéreo tiene mucha menos capacidad ahora que antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque tiene menos vuelos. Entonces hay una crisis bastante importante con el transporte, sumado a determinados factores. La guerra en Rusia es algo bastante complejo, el COVID que no determina de desaparecer y que de pronto se cierran algunos puertos y estas cuestiones hacen que todavía el transporte sea bastante complicado. ¿Qué otras cosas pasan? Bueno, el 80% del comercio mundial está vinculado a producciones de las que son varios países. Digamos, salvando en China, en India, por ejemplo, en Europa, que hay un par de fábricas de aviones, por ejemplo, cada parte se fabrica en un país distinto. Esto pasa. Las automotrices hacen lo mismo. No fabrican el 100% de un auto en un país, sino que en todos los países ensamblan el auto, pero por ejemplo uno hace motores, otro hace puertas y demás. Muchas industrias
alimenticias o de cosméticas hacen lo mismo. Entonces hay un movimiento muy grande. Se está compitiendo todo el tiempo por innovación. La innovación es un punto importante. El otro punto importante es la aparición de la robotización, ¿sí? El ejemplo más claro de esto es la fabricación de celulares. Solamente se fabrican celulares en China, nos guste o no. Las 2 o 3 fábricas de celulares que hay en el mundo solamente están ahí, por ejemplo. Las economías de escala. China ha tomado un liderazgo. China, India, Taiwán han tomado un liderazgo en la fabricación. Prácticamente casi todo lo que se consume en el mundo, o la mayoría de lo que se consume en el mundo, se produce en esos países. Hay un tema creciente con el medio ambiente. Hay nuevas leyes que crean limitaciones, que crean problemas. Está el manejo de los desechos, el manejo de los recursos extractivos, o sea, qué pasa con la minería extractiva, qué pasa con el petróleo. Hay un cambio muy grande en la matriz de energía muy fuerte, la recuperación de materiales de empaque desechables, tratamientos de efluentes líquidos y gaseosos, cuidado de bosques y reforestación, uso de energía y combustibles no contaminantes, eficiencia en el uso de los recursos naturales. Algunos ejemplos de las perturbaciones del medio ambiente. Estas cosas siempre me parece marcarlas porque tenemos que ser conscientes que trabajamos en una industria que es muy contaminante. 38 países del mundo sufren una aguda escasez de agua dulce. 1.200 millones de personas no tienen acceso a agua potable. 2.400 millones están sin saneamiento, o sea, sin cloacas. La agricultura intensiva utiliza el 80% del agua dulce disponible en el mundo. Así, por ejemplo, para producir 1 kilo de carne vacuna se utilizan entre 100.000 y 200.000 litros de agua. 80 litros, esto se lo tiro yo de memoria, 80 litros lleva a producir un pantalón de jean. El 98% de los bosques tropicales secos de la costa del Pacífico han desaparecido. Tailandia perdió el 32% de sus manglares entre el año 1961 y 1985. El efecto invernadero por acumulación de dióxido de carbono ha hecho que aumente la temperatura de la Tierra. El otro punto importante son los movimientos de población por conflictos, por cambios en la estructura social, por cambios en la matriz productiva, o sea, la gente se empieza a ir a lugares en nuestro país. Tenemos un montón de pueblos que han quedado abandonados porque la gente se fue a buscar trabajo a otro, por cambios climáticos, por desarrollos tecnológicos, ¿sí? Como desarrollo tecnológico diría las ciudades de Arabia, por ejemplo, lo que han hecho en los desiertos, la verdad que es impresionante, y cómo han levantado ciudades con un nivel de tecnología impresionante donde había solo arena. Nuevos métodos de explotación de recursos naturales, siembra directa, tecnología satelital, informática aplicada a la explotación agrícola. Robotización e inteligencia artificial en la producción de bienes y servicios harán obsoletos muchos trabajos. Esto es una realidad. Cada vez más las computadoras y las máquinas reemplazan puestos humanos. Y el otro punto importante que en este momento está nuevamente en un replanteo es la vida del producto. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, los que somos más viejos, yo soy 2 o 3 años mayor que ustedes, tampoco se crean tanto, pero digo, cuando yo era chico un televisor duraba toda la vida, duraba 10, 15 años, 20 años uno tenía el mismo televisor. Básicamente porque la tecnología no había avanzado tanto, los cambios eran muy pocos. Hoy el televisor tiene una vida útil de entre 3 y 5 años. ¿Por qué? No porque el televisor se vaya a romper, sino porque la tecnología avanza tan rápido que hacen que ese televisor a los 5 años ya no sea compatible con una cantidad de servicios, de cosas, y quede obsoleto, ¿sí? Esto es lo que viene pasando con la tecnología en cuanto a la electrónica, por ejemplo, en cuanto a computadoras, celulares, televisores y esas cosas. Por otro lado, también, como parte del movimiento ecológico, también se está planteando si es necesario esta velocidad, ¿sí?
digamos, hay movimientos muy fuertes y se está empezando a tomar mucha más conciencia de que, por ejemplo, en países desarrollados no hace falta cambiar de ropa todo el año, ¿sí? Tener 4 estilos de ropa por año, ¿sí? Que es una exageración. ¿Por qué? Porque es un consumo de agua y un consumo de algodón totalmente innecesario. Entonces se está empezando a plantear justamente esto. ¿Qué tan necesario es este cambio tan vertiginoso de la vida de un producto? Hay veces que la tecnología te lleva, hay veces que es o se está tendiendo a una cuestión como más relajada, no correr tanto y no generar tanto desperdicio, ¿sí? ¿Cómo son las nuevas estrategias? Bueno, enfocadas en las regulaciones. Las empresas cada vez más quieren cumplir con las leyes. ¿Por qué? Porque es muy mala prensa aparecer que una empresa no cumplió con la reglamentación, que una empresa contamina, que una empresa... no sé si recuerdan o si leyeron, creo que fue el año pasado, principios de este año, renunció la vicepresidenta de Shell porque dijo que todos los programas que había presentado Shell para mejorar el medio ambiente eran todos mentira, que por eso renunciaba. Y con esto las acciones de Shell cayeron una barbaridad. Les hizo un daño económico impresionante a punto tal que se tuvieron que poner, porque digamos lo que decía esta señora era cierto, a trabajar en todas las promesas que habían hecho y que no estaban cumpliendo, ¿sí? Enfocada en la eficiencia, maximizar la eficiencia de costos y procesos, sinergizando con aspectos medioambientales. Por ejemplo, el uso de materiales reciclables optimiza costos y protege al medio ambiente. Enfocada en limitar su operación. Sí, si alguien quiere decir algo. Sigo. Establecer políticas de comunicación acerca de la sustentabilidad de las operaciones para crear credibilidad y confianza en la comunidad. Importante la información brindada al consumidor, por ejemplo, en la etiqueta. Enfocado en una visión del negocio, una visión holística. La sustentabilidad está integrada en toda la cadena de negocios, se establecen asociaciones estratégicas, compartiendo valores, principios y creando diferencias a través de una propuesta de valor. Aguarden que llegó alguien. Bien. Hasta acá como una introducción para que entiendan qué es lo que está pasando. Estamos en un momento donde hay mucho ruido, donde hay mucho cambio, donde se está replanteando un montón de cosas, entre ellas la distribución. Uno de los cambios que se vienen hace tiempo, y para mí bastante bueno, es el cambio en la forma de pensar. Esto que les decía al principio, ¿sí? De pensar que distribución es solamente llevar el producto. Antiguamente, las empresas tenían creados como departamentos y cada departamento no tenía relación con el otro. Es decir, finanzas tenía su estructura, o sea, administración, pago a proveedores, el controller, el jefe de controllers, el jefe de finanzas de Latinoamérica que reportaba al jefe de finanzas a nivel mundial. Entonces, si un gerente de ventas tenía un problema con el gerente de finanzas, tenía que elevarlo al jefe latinoamericano de ventas, que a su vez lo tenía que pasar al vicepresidente, que se iba a hablar con el vicepresidente de finanzas, ¿sí? Todas eran estructuras verticales, ¿sí? No había mucha interrelación entre los departamentos, ¿sí? Cada departamento pensaba en la forma de ser más eficiente en sí mismo. O sea, finanzas, ¿qué trataba? Y de tener la mayor cantidad de flujo de caja y de gastar lo menos posible. Producción, ¿qué trataba de hacer? Producir de la forma más eficiente y al costo más bajo. Calidad, ¿qué pensaba? Bueno, mantener la mejor calidad con la mínima calidad de errores. Y logística trataba de distribuir a un bajo costo. El problema es que hay un montón de cosas que se contraponen, ¿sí? Si yo quiero gastar poco, no puedo producir mucho, ¿sí? Si yo quiero tener un flujo de caja, no puedo tener mucho inventario. Ahora, si necesito inventario, voy a tener que desprenderme de flujo de caja, ¿sí? Entonces, esto al ser
departamentos estancos, era muy complicada la comunicación y sobre todo en lo que se perdía es que nadie trabajaba para un bien común que es la empresa. ¿Sí? Todos pensaban o trabajaban para ser buenos en lo suyo, sin importar qué le pasaba al otro. ¿Por qué cambió eso? Por esto, por este gráfico que estamos viendo ahora. ¿Sí? Este gráfico pone a todos los departamentos al mismo lugar, al proveedor, abastecimiento, administración de materiales, producción, distribución, marketing y ventas, y al cliente. Somos todos partes, somos todos eslabones de una misma cadena. ¿Sí? ¿Y qué interesa? El bien común. ¿Sí? No interesa si alguna parte da déficit, si en definitiva lo que nos interesa es que el producto llegue en el momento adecuado, al precio adecuado, al lugar adecuado, al cliente adecuado. Entonces, se empezó a cambiar por un sistema, ¿sí? Donde el sistema es mucho más horizontal que vertical, donde todos estamos a la misma altura y todos trabajamos, ¿sí? Para producir el mejor producto que podemos producir al mejor costo, entregándolo de la mejor manera. Esta es la idea. Entonces, ya no importa lo que necesite finanzas, ¿sí? Importa lo que necesitamos para lograr tener el mejor producto al mejor precio, ¿sí? En el momento correcto, en el lugar adecuado. Entonces, no importa lo que necesite producción, necesitamos que producción trabaje en función de tener el mejor producto al mejor precio en el lugar indicado, en el momento indicado. ¿Se entiende el cambio? ¿Sí? Va a haber un flujo que tiene que ver con los materiales, que va desde el proveedor hasta el cliente, y va a haber un flujo de información que tiene que ver con el cliente hacia el proveedor. ¿A qué me refiero? El producto va a nacer del proveedor, pasa por abastecimiento, va al depósito de materias primas, eso se transforma en un producto, eso se distribuye gracias a las estrategias de marketing y ventas y llega al cliente. O sea, el producto parte desde una materia prima y va hacia el cliente transformándose. Y desde el cliente hacia atrás, ¿qué vamos a obtener? Información. ¿Qué tipo de información vamos a tener? Bueno, ¿qué es lo que quiere el cliente? ¿Cuánto quiere el cliente? ¿Cómo lo quiere el cliente? ¿Dónde lo quiere el cliente? ¿Sí? Si yo puedo saber exactamente todo eso, tengo resuelto el problema de mi empresa. ¿Por qué tengo resuelto si yo tengo esa información que es muy difícil de obtener? Porque yo sé cuándo producir, cómo producir, qué producir y dónde entregarlo. Sí, desgraciadamente, lo que suele pasar es que no siempre sé qué quiere mi cliente o cuánto quiere mi cliente. ¿Sí? Profe, disculpe. Sí, te escucho. ¿Podría apagar, Cris, el audio, el micrófono porque me está nervioso? Ahí está, gracias. Ahí está, bien. ¿Se entiende este cambio de concepto desde los materiales van desde el proveedor hasta el cliente y la información va del cliente al proveedor? Sí, porque esto es un cambio bastante importante que viene teniendo la industria y es fundamental. Por eso van a ver que hay empresas que pagan fortunas por información del cliente. Esta información que levanta Internet a través de los clics, esto que hace Internet, que yo hablo con mi amigo de que dormí mal y quiero cambiar el colchón y a los 10 minutos me aparecen todas las ofertas de colchón. Todo este tipo de información, las empresas pagan fortunas. Todo lo que seguramente escucharon hablar de Big Data, ¿sí? Big Data es la información de datos, ¿sí? Que me permiten o que le permiten a las empresas a través de un análisis muy complejo, manejando una cantidad de variables muy complejas que solo lo pueden manejar muchas veces computadoras, generar todo esto, toda esta información de qué es lo que quiere mi cliente, cómo lo quiere, cuándo lo quiere y dónde lo quiere. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque yo podría tranquilamente producir y cuando el cliente quiere, se lo envío. Bueno, acá viene un viejo dilema que es,
¿Me conviene tener inventario o no me conviene tener inventario? ¿Sí? Y ahora vamos a dejar de presentar y nos vamos a pelear un ratito, ¿sí? ¿Inventario sí o inventario no? Y cada uno me justifica por qué sí y por qué no. Los escucho a ustedes. ¿Tendrían inventario? O sea, ustedes son de la idea de producimos y lo dejamos en el depósito y cuando el cliente lo necesita se los entregamos enseguida porque tenemos el inventario ahí. Depende de la empresa, ¿no? Depende del producto y depende de la ¿A qué se empresa. dedica? Es cierto, pensemos, hagámoslo como un general, digamos, no nos metamos. Hay empresas que no pueden producir antes. Les pongo un ejemplo. Si yo soy una constructora, yo no puedo hacer un puente y cuando sale una licitación decir, tengo el puente hecho y voy y te lo coloco. Sí, es cierto. Eso no se puede hacer. Hay productos que necesitan una personalización, pero digamos, hablemos en general de productos, ¿sí? Yo podría ser, vamos a ir para atrás, yo podría ser Henry Ford y decir yo hago todos autos negros, yo produzco autos negros y tengo en mi depósito 100 autos negros. Cuando me piden autos les mando porque solamente se venden autos negros. ¿Sí? ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Sí? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Sí, no y por qué. En el tema de los autos no conviene fabricar todo negro porque No, hay variedad de colores. A lo que voy es, ¿me conviene tener inventario o no me conviene tener inventario? Supongamos que en el mundo solo se venden autos negros, ¿sí? Te voy achicando variables. Supongamos que solo se venden autos negros. ¿Me conviene tener un depósito con autos negros ya fabricados? Y cuando me pide el cliente, ¿se lo entrego? ¿O me conviene esperar a que el cliente me pide el auto, fabricarlo y enviárselo? Eso va también de la mano de cuánto tiempo tarda en hacerse el producto, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser. Hay productos que se hacen rápido. La leche se hace rápido y sin embargo se produce y hay stock y hay inventario. Pero ¿inventario sí o inventario no? Y en este momento, por ejemplo, yo diría inventario no. ¿Por qué? ¿Por qué Porque no? hay costos que hay que afrontar y hay que mantener. Y entonces, y hay también otra cosa que esto de globalización, como decíamos, esto va cambiando día a día. El cliente tiene diferentes maneras cambian la temática de lo que se llama, digamos, de lo que se adquiere. Hoy está de moda y mañana no. Bien, Y es un si yo punto. hago un stock, ¿qué hago con el stock que tengo? Bien. Beatriz decía, a veces es pérdida. ¿Por qué, Beatriz? Y porque a veces es malo tener, ¿cómo se llama? Plata estancada en el depósito. Es un buen punto. Es un poco lo que decía Cristina. Bien. Ahora, ¿qué pasa si lo tengo que vender y no lo tengo? Ese también es otro punto a tener en cuenta. Puedo perder ventas por no tener producto. Eso también me puede pasar, ¿o no? ¿Puede ser el costo de mantener los vehículos en el depósito? Eso es una variable, digamos. Yo le estoy preguntando, ¿ustedes tendrían o no? Y sí y no, ¿y por qué? Yo les puedo defender ambas, pero yo soy el profesor, yo los quiero escuchar a ustedes. Ahora vamos a ver ventajas y desventajas, pero los quería escuchar un poco a ustedes. Claro, porque hay que ver también los pedidos, con cuánto entrarían de anticipación y ver los pedidos y manejar un cierto pequeña cantidad, digamos, que cubra un cierto porcentaje de producción, pero no tampoco tener, digamos, acumulado cierta mayoría de esa mercadería.
sin moverse, porque eso produce un costo que hay que ver en este momento si conviene o no. En Bien. cambio, ponen, no sé, el auto negro, lo quiere negro, pero con doble caño de escape, y yo tengo todos con un caño de escape. No, está bien, por eso lo reducía solo a Claro, eso y no a por variables. eso. Cuando hay que personalizarlo es distinto. Exacto. Ahora, les planteo otra cosa, ya que están todos en no inventario. ¿Qué pasa si nosotros estamos en un periodo inflacionario, digamos? Entonces, hoy fabricarlo me sale 10, mañana fabricarlo, si no lo fabriqué hoy, me sale 12. ¿Sí? Eso también puede ser un punto. Tal vez si fabrico, tal vez me ahorro plata. ¿Por qué? Porque fabriqué un costo, ¿sí? Después puedo subir el precio de venta y aumento el margen de rentabilidad. Esa es otra opción. No tenían esa variable. Leandro. Sí, yo creo que sí, inventario sí, yo hice control de inventario y yo sí tendría porque dependiendo de cuál sea el producto, siempre vos tenés que estar, si vos vendés algo, tenés que estar con el tema de la oferta y la demanda, ¿no? Tenés que estar ahí, metido. Entonces, para mí, inventario sí. Bueno, ahí tenemos un inventario sí, tenemos 2 inventarios no. ¿Alguien más? ¿Fernando? Y yo también iría con el no también, ¿eh? ¿Vos estabas con el no, Fernando? Es ¡Upa! como ¿Qué me dijo, creo que pasa? Que José, están creo todos que con es el de no. acuerdo. Qué conservadores que están. Bien. Bueno, les cuento así brevemente. La tendencia mundial es inventario no. Sí. O sea, ¿por qué no? Porque me inmoviliza capital. Es decir, si yo tengo materia prima, la materia prima la pago 10. Si yo a eso genero producto, ¿sí? A eso le agrego mano de obra, entonces esos 10 ya tuve que invertir 12 o 14, ¿sí? Y me queda parado en el depósito, ¿sí? Algo que pagué 10 a 14 o 15, ¿sí? Para hacer números redondos. Y muchas veces no sé cuánto tiempo tardo en venderlo. Y el producto, por estar estacionado, no gana, ¿sí? O sea, no le agrega valor estar en un depósito. Entonces, ¿qué hacen muchas empresas? No quieren tener capital inmovilizado, ¿sí? Y el capital de producto terminado normalmente es el capital más grande que tiene una empresa. O sea, hoy cualquier empresa mediana o grande que piensen en un parque industrial normalmente va a tener entre 3 y 5 millones de dólares en producto terminado en el depósito. Como para que se den una idea de la cantidad de capital que tienen inmovilizado. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas tratan de reducir ese capital. ¿Por qué? Porque le permite o hacer inversiones o porque les permite mejorar y sacar productos más nuevos, por ejemplo, o simplemente porque les rinde más en un plazo fijo. Esto es una realidad, aunque no nos guste. Hay veces que el mercado financiero es mucho más rentable que el mercado productivo, desgraciadamente, para todos los que somos trabajadores y no estudiamos contabilidad. Pero la tendencia en general es a no tener inventario. Si, por ejemplo, las automotrices, hoy un auto tarda de 0, ¿sí? O sea, teniendo ya hecho el motor, recibe la chapa y en 22 horas te saca un auto 0 kilómetros. Ustedes me van a decir, sí, pero cuando yo lo compro tardan 6 meses en entregármelo. Ese es otro problema. Eso no lo vamos a resolver hoy acá. Pero realmente, desde que entra la chapa y sale el auto fabricado, son 22 horas. Entonces, las automotrices no fabrican absolutamente nada que alguien no haya comprado previamente, ¿sí? O sea, no fabrican nada que no vayan a vender. ¿Por qué? Porque justamente, ¿para qué voy a fabricar si no sé si me lo van a comprar? De ahí también vuelvo a concatenar con lo que decía recién, la información, sí, del producto. Ahora, hay empresas, hay productos que no se pueden dar ese lujo. Por ejemplo, la leche, la gaseosa. Yo no puedo ir al supermercado y llegar y llamar, levantar un teléfono y llamar a Coca-Cola y decirle, mandame 2 litros de coca. ¿Sí? O llamar a Sancor y decirme, mandame 4 litros de leche entera en sachet. Si está ahí me lo llevo, si no está ahí no me lo llevo, ¿sí? Entonces, hay empresas que si no tengo inventario, no lo puedo vender, ¿sí? La empresa, digamos, la industria textil, la industria de la ropa, si cuando yo voy al negocio la remera no está, podré esperar unos días,
pero lo más probable es que me compre otra. Lo mismo va a pasar en el supermercado. No tengo esa gaseosa en ese momento, me llevo otra. No tengo esa leche, me llevo otra. Y se acabó. No doy mucha más vuelta. ¿Sí? Entonces, hay industrias donde por el giro del negocio, por cómo es la industria, necesita tener inventario y distribuirlo antes. Hay otras empresas que van hacia lo anterior. La tendencia es cada vez más ir hacia lo anterior o un mix de ambas. ¿Sí? Por ejemplo, tener mucha mercadería en materia prima. Entonces produzco con mucha velocidad y puedo entregar fácil. Por ejemplo, en empresas que tienen procesos productivos cortos, por ejemplo. Entonces, tengo menos capital inmovilizado, ¿sí? Cuando sé que vienen las ventas, tengo que producir. Les pongo otro ejemplo de los que tienen que producir sí o sí. La sidra, ¿sí? La sidra se consume una barbaridad de, les diría, el 10 de diciembre, los primeros días de diciembre hasta mediados de enero, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las fiestas, porque es cuando más se toma y qué sé yo. Pero la sidra no se produce toda en noviembre, ¿sí? La sidra se va produciendo de a poquito, digamos, porque si la sidra se produjera toda en noviembre, la fábrica tiene que tener una capacidad feroz para producir una cantidad brutal de sidra en un mes. Entonces, ¿qué hace la fábrica? Como tiene un producto que fundamentalmente ahora está cambiando y hay sidra durante todo el año, pero tiene un producto muy estacional, que además tiene un vencimiento largo, ¿qué hace? Y empieza a producir en marzo y produce una cantidad, va produciendo de a poquito y va generando stock, ¿sí? Cosa que cuando llega noviembre empieza a distribuir a lo bestia todo lo que produjo durante el año, ¿sí? Entonces, si bien la tendencia es a no tener inventario, es en lo que muchas veces escucharon como just in time, justo a tiempo, hay empresas que no les queda otra opción, ¿sí? ¿De dónde sale el just in time? Bueno, tiene que ver con el toyotismo, digamos, con todo un desarrollo de una idea que sale de Japón, que básicamente lo desarrolla Toyota, y por eso se aplica mucho a las automotrices, ¿sí? Pero para tener una empresa o para tener un modelo de just in time, necesito dos cosas. Primero, un nivel de eficiencia muy grande, porque no puedo fallar, porque el tiempo que tengo es muy justo. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que necesito es eso que es fundamental, que es la información de qué se necesita, cuándo se necesita y cómo se necesita. ¿Sí? Si no, no produzco.